Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos hace apenas 8 meses, 9 meses, que nuestra vida iba a cambiar tan radicalmente como ha sucedido en esta temporada para todos, esta nueva virtualidad. Realmente estamos viviendo todos alrededor de lo que suceda o no suceda con el COVID. Pero esto ha sido algo fabuloso para todos porque nos ha llevado a reflexionar y a entender y a ver nuestra vida desde otra óptica, nuestro trabajo, lo que hacíamos, y ha llevado esto a las empresas a reinventarse, y las empresas que no habían dado el paso a la evolución tuvieron que tomarlo muy rápidamente, las empresas que quieran seguir vivas en este nuevo mercado. Y es el caso pues de Milagro Ser, a través de Edmundo, pues ya llevamos más de un año y medio trabajando juntos, emprendiendo este proyecto, y la idea es empezar este ciclo de capacitación y desarrollo de liderazgo. Nosotros, como líderes de la organización, somos quienes debemos dar el ejemplo, emprender y mostrarle el camino a las personas. Ahorita hay mucha gente que está desubicada, que no sabe qué hacer, que no ha entendido el modelo, que no ha entendido el sistema, que no maneja la computadora, que no maneja las aplicaciones. Y para eso estamos aquí. Hoy no vamos a juzgar a nadie si lo hacemos bien o mal, no importa. Vamos a entrar en una capacitación básica. Hemos considerado que este es el primer paso para que todos podamos llevar nuestro negocio a otro nivel. Y es que manejemos como primera medida una de las herramientas más usadas en el mundo, que se llama la aplicación de Zoom. Entonces por ahí dijimos, vamos a empezar con lo básico porque hemos visto que es donde le ha costado a muchas más personas empezar a trabajar y hacer el negocio de una manera virtual. Como lo dijo Edmundo, mi nombre es Carlos Medina, yo soy consultor en marketing estratégico y nada, estoy aquí haciendo parte del equipo y uniéndome a este grupo maravilloso de seres humanos. Ante todo, somos las personas quienes hacemos los negocios. Y nada, muy feliz de estar acá y con muchas ganas también de aprender de ustedes muchísimo. Espero y con mucho cariño y mucha humildad quiero compartir con ustedes algunos conocimientos que tengo al respecto, los que no tenemos y lo que nos falte, pues vamos a tener que seguir estudiando y capacitándonos. Entonces, como lo vemos, hoy iniciamos este primer ciclo con una capacitación, no es un entrenamiento. Haremos luego entrenamiento de muchos temas y ya cuando entramos, practicamos y entonces lo hemos denominado llevando mi negocio a otro nivel y es realmente lo que nosotros queremos y es el objetivo de estar reunidos el día de hoy, el equipo de liderazgo. Entonces, el mundo se está moviendo muy rápido, ustedes lo saben, y se está moviendo tan rápido que a partir de hoy, por ejemplo, en esta capacitación, ustedes van a tener que aplicar lo que van a aprender desde este momento. Es decir, está moviéndose tan rápido el mundo y la tecnología, ustedes tienen que empezar a aplicar desde ya todo lo que vamos a aprender en la capacitación del día de hoy, tienen que empezar a aplicarlo desde ya. Entonces, esto va a ser algo muy práctico. Por favor, quiero que entiendan que aquí no vamos a juzgar cómo lo estamos haciendo, sino vamos a aprender cómo hacerlo y cómo manejar las herramientas para el desarrollo del negocio de Niche Sunshine Products, básicamente. Cómo hacer el negocio más fácil. Entonces, ustedes ven acá en la diapositiva, tenemos algunas cosas en rojo y otras en verde. Básicamente, siempre debemos determinar, tener nuestra computadora o nuestro celular, como nos conectemos, ya conectados, listos, tener todo organizado para la reunión y sin falta, siempre tener una libreta y un bolígrafo. Dicen que más vale un lápiz corto que una mente larga. Es muy importante que tomemos nota tanto de las ideas que nos parezcan de más impacto como lo que no entendamos y también si hay alguna pregunta, recuerden que al final podemos hacerla y este es como nuestro primer acuerdo de MHT de trabajo en equipo. Es decir, empezamos hoy, en cada reunión vamos a ir haciendo acuerdos y teniendo como algunas normas, algunos acuerdos por los cuales nos vamos a mover como equipo. Entonces, lo primero, ustedes veníamos y ya veníamos todos acostumbrados que en cualquier reunión en la que estábamos nos pedían que apagáramos los celulares. Al hacer una reunión por Zoom, y más cuando es una reunión así de liderazgo como esta, es muy importante que todos estemos en sintonía. Y los celulares deberían estar apagados en el término de la capacitación. Si no es posible, ustedes tienen que estar pendientes de algo. Por favor, que todos los celulares estén en silencio,
Como saben, esta capacitación la estamos grabando y cada vez que suena un celular o si nos suena el celular a todos, tendríamos muchas interrupciones en el camino y silenciar los micrófonos. Yo acabo de silenciar los micrófonos de todos los participantes porque es lo que se acostumbra para este tipo de reuniones. Entonces ya sabemos que son las normas que hay para todas las capacitaciones, como lo haríamos nosotros en cualquier auditorio físico, que tuviéramos una persona al frente hablándonos, pues todos guardaríamos silencio y tendríamos celulares en silencio. Es lo normal, aquí en Zoom funcionan las cosas de la misma manera. Entonces, creo que aquí hay una gráfica que me gustó mucho esta ilustración, en donde podemos apreciar de una forma muy sencilla qué está pasando en este momento en nuestras vidas. El mundo cambió y obviamente con él la forma de hacer negocios. Todos tuvimos que obligados confinarnos en casa y aprender a trabajar. Si no manejamos herramientas tecnológicas por teléfono, como sea, medio salimos, pero ya la forma tradicional de hacer negocios definitivamente quedó atrás. Sabemos que después del COVID el mundo no será igual. Yo estoy seguro que será muchísimo mejor para todos. Y aquí vemos simplemente una persona como cualquiera de nosotros, trabajando ya desde su casa, haciendo sus reuniones por Zoom, desde el celular, manejando también su negocio, reuniones por Zoom. Aquí tenemos algunos productos, el logo del equipo. Y les dejo solo referencial, porque este es un tema que daría para muchas horas de entrenamiento. Solo les dejo este título aquí para que ustedes entiendan lo que viene para el mundo y sobre todo algo que va a tocar muchísimo directamente la industria del network marketing y la industria del bienestar, que es el marketing exponencial. Hemos visto muchas otras cosas en marketing y van a empezar a escuchar de este tema. Tal vez no lo habían escuchado, no importa. Solo quería dejárselos como referencia porque sabemos que es algo muy importante y sobre esos temas vamos a estar capacitándonos dentro de algunas semanas. Iremos viendo poco a poco porque eso es lo que está relacionado directamente con el desarrollo de nuestro negocio. Antes todo era físico, es decir, antes todo eran átomos, ahora son bits. Entonces, hemos cambiado toda la forma y el COVID finalmente lo que hizo fue acelerar el proceso de evolución de las empresas. Como yo les decía, la compañía, si no hubiera evolucionado, pues una compañía tiende a desaparecer. Y muchas líneas de liderazgo de Nichur Swensen estaban pidiendo a gritos también cambios, evolución y modernización de los planes de compensación. Finalmente, todos tuvimos que correr y hacerlo en muy poco tiempo, pero ya estamos listos. Entremos en materia entonces de qué es Zoom. Básicamente, para ya ir a algo más técnico, yo soy amigo de tener de pronto muy poco texto, que captemos las ideas de una forma muy sencilla y lo importante es que hoy nos quede muy claro qué es Zoom, qué puedo hacer y lo más importante, qué no debo hacer en Zoom y qué debo hacer dentro de una reunión. Con que aprendamos esas cosas, luego veremos un entrenamiento ya un poco más avanzado. Entonces, Zoom básicamente es una aplicación para realizar videoconferencias, básicamente de negocios y también personales, entre dos o más asistentes. Y vemos acá las imágenes. Así era nuestra vida hasta hace un año, 10 meses, 9 meses, y ahora miren a lo que hemos pasado. Ya se están haciendo congresos, eventos y muchas otras cosas, todo el mundo, los matrimonios, hasta los funerales, los bautizos, los 15 años, todo. Y a mí me ha tocado un par de eventos a nivel familiar y ya nos ha tocado vivirlo. Yo tuve que transmitir el matrimonio de uno de mis hijos que vive en Berlín. Él tiene 27 años, se casó hace un mes y yo tuve que transmitir por mi sala de Zoom, transmitir la boda a toda la familia que estaba en Colombia. A las 3 de la mañana, porque allá era, en Alemania eran las 10 de la mañana, y a las 3 de la mañana toda mi familia, mi madre que tiene 80 años y todo el mundo se levantó y estuvimos todos reunidos, más de 100 personas en la sala y celebramos y todos brindamos y fue algo muy lindo. Entonces, hemos empezado como que a sacarle un poco de fruto y de gusto a la aplicación de Zoom. Obviamente, no nos sirve solo para trabajar. Hoy nos vamos a enfocar en el tema del negocio, pero Zoom nos sirve para unirnos con todas nuestras familias, con mi familia en Colombia, casi todas las noches que nos es posible, nos reunimos con mi madre, mis hermanos, a hacer oración, oración por la familia, por el mundo, para pedir que todas las cosas obviamente estén mejor para todos cada día. Entonces, y eso era algo que nunca hacíamos antes. De no ser por esta pandemia, no estuviéramos con esa dinámica de reunirnos y de poder ver a mi familia casi todos los días.